Buenos días, les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Voy a tratar en este audio de un tema de sumo interés, tema central de la Biblia, también de la historia y de nuestra realidad. Vamos a tratar específicamente sobre la nación de Dios. Óigame bien, la nación de Dios. Dios tiene una nación, siempre lo ha tenido, y cuando esa nación se desvía de su dueño y de su propósito, Dios mantiene el plan de una nación para su propósito en la tierra. Un estudio verdaderamente imparcial de la Biblia, me refiero a un estudio libre de toda perspectiva teológica, ya sea esta evangélica o católica, lleva a concluir que el plan de Dios para la liberación, sanación y finalmente salvación de la humanidad está presente la figura de la nación santa. Esto es así en el Antiguo Pacto, al igual que en el Nuevo Pacto. No hay diferencia. Ahora, el común de la gente no tiene un concepto claro del significado de la palabra nación y prefieren no detenerse a pensar en ello. Otros confunden multitud con nación, grupo con nación, denominación eclesiástica con nación o religión con nación. Por eso no pueden comprender estos dos textos que a continuación citaré. Antiguo Pacto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Ahora vamos a ver el par de este texto en el Nuevo Pacto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2:9. Comparemos las palabras de ambos textos. La primera palabra que aparece en los dos textos es vosotros. En la primera dice seréis, tiempo futuro, y en la segunda dice sois, como una realización ya. En la primera dice reino y en la segunda dice nación. Ahora, estos son dos sinónimos. ¿Por qué? Porque nación es reino y reino es nación. Y la primera dice sacerdotes y el segundo texto dice sacerdocio. Entonces conseguimos que los dos textos tienen el mismo contenido que apunta en una misma dirección, que es una nación santa de sacerdotes, o sea, de ministros de Dios. Como podemos ver, ambos textos expresan la misma idea. En uno se habla de reino, de sacerdotes, y en el otro de real sacerdocio. Real sacerdocio es igual a sacerdocio del reino. Real significa del reino. También se puede decir sacerdocio real. Todo lo que es real es del reino.
Para haber un sacerdocio real, primero tiene que haber un reino. Un reino. Preste atención a esta palabra de Éxodo 19:6. Y vosotros preste la atención al me quiere decir de mío, o sea, de Dios. Me seréis un reino. La palabra me indica que el reino sería de Dios y no de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pregunto. Que Dios estaba estableciendo su reino en la tierra a partir de un pueblo, entre paréntesis, nación. Ahora, lo más asombroso es que ese Dios es el mismo Cristo. El mismo ser que luego en Isaías 17:7 dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y luego en Isaías 52:6, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces el que está levantando su reino en Israel es Cristo. Israel era, sin saberlo, una nación cristiana, la primera nación cristiana de la historia. Fíjese en este texto. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. Ahora aquí tenemos a Cristo, juez, legislador, rey y salvador. Aquí hay 4 poderes. Primero, poder judicial, juez. El poder legislativo, legislador. El poder ejecutivo, rey. Y el poder divino, sobrenatural, salvador. Si Israel era el reino de Dios en la tierra, entonces el trono de Israel no era el trono de Israel, sino el trono mismo de Dios en la tierra. Eso es correcto. Preste atención a este texto. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y le obedeció todo Israel. Primera de Crónicas 29:23. Ni David ni Salomón estuvieron sentados en tronos propios, sino en el trono mismo de Jehová en la tierra. Claro está que este Jehová es Cristo mismo. Entonces ellos se sentaron como reyes en el trono de Cristo. Israel es el reino de Cristo en ese momento y acá en la tierra. Israel era linaje escogido, real sacerdocio y pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Es de saber que este reino de Dios cae como producto de la prevaricación de Israel cuando ellos apartaron la ley santa para gobernarse por leyes propias hechas por los reyes de Israel y por los reyes de las naciones no cristianas. En ese momento prevaricaron colocando un gobierno ilegítimo. Segunda de Reyes 17:8-19, entre paréntesis, reinos seculares. Ellos no entendieron que el reino y el trono no era de ellos, sino de Cristo, y que éste los gobernaba mediante su ley y un rey sometido a su ley. Y que administraba el reino era mediante la ley de Cristo, de acuerdo a Deuteronomio 17:18, 19 y 20.
Gedeón entendió este principio, el principio teocrático, de que él no podía gobernar al pueblo, que el gobierno, quien tenía que ejercerlo, era Dios, en ese caso por medio de un hombre. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces 8:23. Esto es, Cristo señoreará sobre vosotros. Esto quiere decir que el reino de Cristo fue acá en la tierra, pero no es un reino de la tierra, sino que está acá en la tierra, pero es el reino de Dios. Israel, como reino de Cristo en la tierra, era parte del reino de los cielos, es decir, el reino de los cielos en la tierra. Al ser de los cielos ya no es de la tierra, pero sí es en la tierra. Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Y luego agrega: mi reino no es de aquí. Note que él no dice: mi reino no es en este mundo. Tampoco dice: mi reino no es aquí. El parecido entre estas dos palabras confunde a los cristianos occidentales. Veamos el parecido. Mi reino no es de este mundo. Se parece mucho a: mi reino no es en este mundo. Y eso confunde, pero en realidad está diciendo: el reino que yo voy a ejercer en la tierra no procede de la tierra, sino procede del cielo, y mi reino aquí en la tierra sería una extensión del gobierno del cielo. Mi reino no es de aquí, se confunde con mi reino no es aquí. No debemos caer en este error. Él no dice mi reino no es de aquí. Perdón, él no dice mi reino no es aquí, sino mi reino no es de aquí. Estamos hablando de San Juan 18:36. El texto correcto es: mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es de aquí. Aquí está la lectura y la interpretación correcta. La otra, la interpretación, mi reino no es aquí o mi reino no es en este mundo, es incorrecto. Es una descontextualización o una mala interpretación de la palabra. Y es anticrística. Y esa interpretación incorrecta tomó fuerza con la apostasía. Bien, hemos visto, por otra parte, que Cristo es el legislador de Israel, esto es el legislador del Sinaí, Isaías 33:22. Esto quiere decir que la ley dada en el Sinaí es la ley de Cristo del primer pacto. El estudio detallado de todo el proceso del desierto nos revela a Cristo como el más grande y sabio estadista. Él crea el Estado teocrático de Israel y el gobierno teocrático de Israel. Una teocracia cristiana. Teocracia significa que el jefe de Estado y el jefe de gobierno es Dios, o sea, el Teos. ¿Ver? Ajá. Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ellos abandonaron a Dios como rey y dijeron: no tenemos más rey que César. Ahora, ponga usted atención a esto. En la figura de la monarquía, el reino es una propiedad del rey. Por lo que decir reino equivale a decir rey. Israel era una propiedad de Cristo como rey. Por eso dice la Escritura: a lo suyo vino. O sea, su propiedad, San Juan 1:11. Lo suyo era Israel, toda, incluyendo la gente, eran suyos. Por eso dice también: y los suyos no le recibieron.
Ahora, cuando él dice, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, Israel es de Dios, Israel no es del César. Él dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces no pueden dar a Israel al César, porque le estarían dando al César lo que es de Dios. Ahora, Israel como reino de los cielos, reino de Cristo, es su propiedad. Por eso también está escrito, matémosle y la heredad será nuestra. Mateo 21:38. O sea, expropiar a Cristo. Eso fue lo que se propusieron las autoridades seculares del Israel del siglo I. Expropiar a Cristo, quitarle su propiedad, que era la nación. Cristo el Señor es rechazado como rey, porque los gobernantes se rebelaron y de ser ellos propiedad pretendieron convertirse en propietarios. Ellos rechazaron al soberano y usurparon su soberanía. El gobierno establecido por Israel desconocía a Dios como rey, mientras por otro lado reconocía a César como su único rey. Este era el concierto entre Israel y Roma contra el Señor Dios Padre, o sea, contra Cristo, como está escrito, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hubo una alianza contra Dios entre Israel y Roma. El interés que seguían los gobernantes de Israel era el reino propio de ellos, o sea que ellos buscaban su propio reino, buscando apoderarse del reino. ¿Por qué? Ellos a la verdad ya no eran cristianos, sino paganos. Eran los que celebraban ritos paganos, aún dentro del mismo templo. Véalo en Ezequiel para que vea. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, y entre la entrada y el altar, como 25 varones, y sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 8:16. Ellos eran una hermandad pagana secreta dentro de Israel, y estaban estrechamente vinculados al paganismo romano. Esa hermandad sobrevive hasta el día de hoy, y se conoce como la masonería judía, el gran oriente judío, adoradores del dios sol. Vinculados al gran oriente romano, también adoradores del sol. Estos grandes orientes o logias paganas conformaban una sola hermandad mundial pagana, dueña y señora del orden pagano antiguo. Constituían un solo poder mundial cuyo rey era César. Por eso la respuesta a Pilato, no tenemos más rey que César, o sea, ya no tenemos a Dios como rey, lo cual era una absoluta verdad. Para ellos, la ley de Dios solo era una mascarada de hipocresía. No eran verdaderos judíos, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:9. Ellos eran la cizaña, los hijos del malo, sembrados en el reino de Cristo el Señor. San Mateo 13:38-41. Bien, muchísimas gracias, amados hermanos, y vamos a continuar este tema pronto. Dios les bendiga.